Bendiga en esta tarde. Amén. Hoy es un día muy especial porque es el día que hizo el Señor. Amén. Amén. Hoy es un día en que el mundo secular celebra el amor, pero no el amor de Dios, sino el amor en base a un mártir, un hombre llamado Valentín. Amén. Amén. Diga que era médico. Amén. Diga, era un médico y también un sacerdote. Y qué importante que nosotros entendamos, vuelva a ver a su hermano y dígale, el amor verdadero es el amor de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque aunque estamos en el mundo, digan, no pertenecemos al mundo. Eso no significa que tal vez algún día no hagamos una celebración para matrimonios. Amén. Como lo hacen muchos, gloria a Dios. Y aquí los solteros también pueden venir, no es de comelona. Amén. Pero le decía que el mundo celebra el amor en base a la historia de un mártir que era un médico, se llamaba Valentín. También se hizo sacerdote y fue ejecutado por ir contra el mandato de un emperador que decía que los soldados no debían casarse, porque si morían en el campo de batalla, entonces no había, el imperio no tenía que ver cómo ayudaba a esas viudas y a esos hijos. Y entonces él, como sacerdote, predicando el amor de Dios, en base al amor que él entendía, pues él casaba a la gente. Y cuando se dieron cuenta de esto, lo metieron preso. Y se hizo una leyenda. Usted sabe que de datos históricos se hacen leyendas, se hacen mitos. Y a través del tiempo se van añadiendo cosas. Y cuando llegan las festividades a nuestros días, hay una mezcla de muchas cosas. Y no podemos ignorar al enemigo. Amén. La leyenda dice que mientras estaba preso se enamoró de la hija ciega del carcelero. ¿Por qué? Porque él estuvo preso muchos años y él vio a la niña del carcelero crecer. Ella era la que le ayudaba al papá llevando los alimentos de los presos. Y cuando ella se convirtió en una mujer agraciada, bella, él se enamoró de ella. Y dice también que él le pidió a Dios, a Cristo, que la sanara y que ella volvió a ver. Amén. Eso es una tradición. Entonces cuando llegó la noticia donde el emperador, sabiendo que él era cristiano, decidió matarlo. Y antes de ser asesinado, mandó una carta a la muchacha. Y de ahí nace la tradición de San Valentín, de dar cartas y presentes al ser amado. Según algún dato histórico, en el año 1494, el Papa Gelasio I estableció el 14 de febrero como el día de San Valentín para reemplazar la festividad pagana de la fertilidad, llamada Lupercalia o Calía. Las fiestas de Lupercalia eran celebraciones que se ofrecían a sacrificios del dios Pan y de la diosa Lucina, relacionados ambos con la fecundidad y el nacimiento. Recuerde que los dioses romanos, los templos de los dioses romanos realmente eran templos de prostitución. Y recuerde que según la historia, cuando entraban al templo, digamos, del dios Pan o de la diosa Lucina,
ellos tenían que depositar una cantidad X. Y ya ellos entraban y tomaban a la persona que estaba ahí y se la llevaban a tener la intimidad. Recuerde esto. Entonces vino un papa y cambió el paganismo e introdujo la historia de San Valentín. Inclusive él fue el que lo canonizó, porque la historia decía que la muchacha había recobrado la vista. Amén. Pero lo cierto es que cuando se celebraba esta fiesta de Lupercalia, los que servían en los templos salían desnudos, principalmente los hombres. Y entonces con un falo, un pene, salían y golpeaban a las mujeres y aún a los hombres. Y al que golpeaban tenía que participar en una orgía, ¿verdad? Entonces todo era un culto a los demonios, a los dioses falsos, a través de la sexualidad. Amén. Entonces, qué importante. Tiempo después se añadió a esta festividad el dios romano del deseo, la atracción y el amor, Cupido, hijo de la diosa Venus, conocido por su equivalente al dios griego Eros. Se le representa como un niño alado con arco y flechas, capaz de enamorar o generar hechizos para que contra la voluntad se amara a alguien. Y hoy en día, dentro de la festividad de San Valentín, es un elemento indispensable. Y hasta hay regalitos donde está el cupido con la flechita. Otro dato histórico es que, según los dioses griegos, el cupido no era uno que transmitía amor, no. Era uno que era enviado por los dioses para traer un hechizo sobre sus enemigos y obligarlos a someterse. Amén. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que el trasfondo histórico de esto nos habla de la intervención de las tinieblas. En resumen, la celebración tiene un origen sangriento, religioso, y al paso de los siglos se transformó en un día comercial de consumismo en nombre del amor, pero no del amor de Dios. Amén. Amén. Entonces, qué importante que nosotros meditemos eso. Porque yo no estoy diciendo que si usted quiere regalarle algo a su cónyuge, no lo haga. Yo lo que estoy diciendo es que, por lo que más quiera, no use la expresión feliz San Valentín. Porque estarías en ignorancia, pero ya te lo dije, invocando algo. Amén. Pero hoy vamos a hablar un poquito del amor verdadero, que es el de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Amén. Vuelva a ver a su prójimo y pregúntese: ¿este amará a Dios primero? Amén. Porque a veces amamos al Cristo que está dentro de alguien y lo amamos con ese alguien completo. Que lo diga Isaac, que lo diga Dylan, que ya yo no sé cuántos aman, ¿sí? Verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar
si no te hubieres arrepentido. Esta es una expresión en el libro del Apocalipsis de Cristo mismo, exhortando a una iglesia. Amén. Y la exhortación aquí es muy clara. El primer amor en nuestra vida es Dios. Así es. Amén. ¿Por qué? Porque la expresión recuerda de dónde has caído significa que la persona no está firme. Está en el suelo, espiritualmente hablando. Y la reprensión, la exhortación es para que se levante. Amén. Porque nosotros tenemos que tener cuidado, mis amados, de que el Señor sea lo primero. Sí, Amén. Amén. Que el Señor sea lo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos habla de 3 niveles de amor. El amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo y el amor a uno mismo. Si yo me amo a mí mismo, yo entiendo que lo más importante es amar y honrar a Dios. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí bendecir a mi prójimo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque si yo me amo a mí mismo, estoy consciente que estoy de paso por este planeta. Que así como un día nací a esta vida, así me iré. Que todo es temporal, pasajero, y por eso nada de lo que hay aquí debe ser más importante que tu relación con Dios. Y tu relación con Dios depende de eso, una relación, una interacción diaria, cotidiana. No es tanto estar en una iglesia, venir a un lugar de reunión es para ser enseñado. Cuando usted falta, usted pierde la luz que había para usted ese día. Amén. Pero a veces, por diferentes situaciones, la gente no puede. Amén. Pero el punto es, el que pierde el amor a Dios como Dios lo pide, está en el suelo. Está caído. Diga caído. Caído. Y necesita arrepentirse y necesita hacer obras. Diga obras. Porque el amor se demuestra. Diga, hay palabras, pero hay acciones que hablan más que las palabras. Así es. Amén. Jesús no estaba diciendo siempre los amo, pero murió en la cruz por nosotros. Su acción muestra el amor más puro y más grande. El Padre envió a su Hijo. El Espíritu Santo está con nosotros aguantándonos las chiripiolcas. Diga, ese sí es amor. Entonces tenemos que entender, porque quiero que entienda que esta exhortación es fuerte, porque si no hace las obras que Dios le está pidiendo, dice que le va a quitar el candelero. ¿Sabe qué representa el candelero? La luz, la iluminación, la bendición. Amén. Amén. Y entonces aquí es donde nosotros necesitamos estar entendidos esta tarde, mis amados, porque si Dios, diga, si Dios nos quita el candelero, estamos fritos, hermano. Así es. O sea, nosotros sin Dios estamos perdidos. Yo siempre lo he dicho. Si Él no está, como aquel canto, aquellos hermanos, si tu presencia conmigo no va, mejor yo no voy. Amén. Entonces, qué importante es que entendamos eso. Porque muchas veces leemos estos versos y los meditamos. Pero cada vez que usted lo lee y lo medita, usted piensa que Dios quiere decir claramente que no pierdas el amor por Él. Que no perdamos el amor por nuestro Señor Jesucristo.
y que no perdamos el amor por su Espíritu Santo. Amén. Porque mientras lo tengamos, y yo digo, el Señor llamó a David sabiendo que David le iba a fallar. El Señor llamó a Sansón sabiendo que Sansón le iba a fallar. El Señor llamó a Salomón sabiendo que Salomón le iba a fallar. El Señor te llamó a ti, me llamó a mí sabiendo que le vamos a fallar. Así es. Entonces fallarle no es la excusa para no continuar. Amén. Porque la falla aquí es no amarlo como Él pide. Amén. Y Dios nos quiere enseñar que hay una manera única de subsistir en este reino. Diga, y es por amor. ¿Eh? Entonces vendrán presiones a nuestra vida, vendrán ataques del enemigo, circunstancias, personas, la salud, la economía. ¿Por qué? Porque el enemigo utilizará todo eso contra nosotros. ¿Para qué? Para que no desenfoquemos de amar a Dios. Amén. Y el punto central de este mensaje es que entre más aprendamos a amarlo, más candelero tendremos. Amén. Porque haremos la obra que Él quiere que hagamos. Amén. Usted sabe que yo por muchos años hice muchas cosas. Porque yo creía que entre más hiciera, hasta que un día logré entender, gracias a Dios, que hay cosas que están predestinadas. Y que si yo me meto a hacer lo que Dios no me envió a hacer a mí, entonces estoy haciendo una obra muerta, porque Dios no la planeó para mí. Entonces yo por eso dejé de utilizar la astucia que se utiliza entre predicadores y consiervos, lo invito a mi iglesia y luego usted me invita a la suya y todas esas cosas. Yo dejé de hacer todo eso. Prefiero orar para que sea Dios el que abra puertas, y Dios es el que las abre. Y cuando Él las abre, usted va tranquilo porque usted sabe que es Él el que te está llevando. Y cuando Él te está llevando, tú solamente tienes que oír, obedecer y hacer. Amén. Para que suceda. Amén. Amén. Lo que Él quiera que suceda. Amén. Entonces, qué importante es entender esto. Porque voy a hablar de 4 claves, digámoslo así, voy a ponerle así 4 claves que nos van a ayudar a nosotros, mis amados, si es que hemos descendido o estamos caídos espiritualmente hablando en el sentido del amor que Dios pide. Porque podemos estar en la iglesia y estar lejos de Dios. Así es. Amén. Amén. Y entonces vamos a ver estas claves que yo sé que nos van a ayudar a siempre tener su bendición. Amén. Lo primero es que la Escritura nos enseña en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿cuántos quieren amar la vida? Amén. Y ver días buenos. Amén. Señor. Refrene su lengua del mal. Amén. Y sus labios no hablen engaño. ¿La bendición de Dios es mala o buena? Buena. Entonces quiere decir que todos los días que el Señor nos da van a ser buenos. Amén. El problema es si nosotros no amamos lo que Dios nos da. ¿Qué tal? Si nosotros no amamos lo que Dios nos da. Porque si no lo amamos, entonces no vamos a disfrutar el gallo pinto con huevo. No vamos a disfrutar el café. El que sale a la calle a trabajar no va a disfrutar el día, sea que esté soleado o esté frío. El que va a estudiar no va a disfrutar la clase,
Porque cuando nosotros no amamos lo que Dios nos da como bendición, su candelero, entonces nosotros nos vamos a quejar. Amén. Diga, y la queja a nadie nunca le dio solución. Amén. Amén. Entonces, yo no sé usted, pero yo decido amar la vida que Dios me ha dado. Amén. Porque yo tengo una vida eterna. Recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo. Dentro de mi espíritu está Cristo. Ahí está la garantía, el sello de la vida eterna. Pero aquí, para mi alma y mi cuerpo, está la promesa de la vida abundante. ¿Y la vida abundante cómo viene? Como resultado de la bendición que Dios nos da. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a amar el hoy, algunos tenemos ciertas presiones, porque tenemos pagos y cosas. Sin embargo, Dios ha sido fiel Amén. y siempre lo será. Amén. Amén. Entonces, qué importante es entender esto. Cada día tiene su afán. A veces estamos afanados por lo que va a pasar 3 meses antes. Ni hemos llegado, ni sabemos si vamos a llegar. Ayer ya pasó. Es el hoy lo que tienes que aprender a amar y disfrutar para que tu día sea bueno, porque a veces podemos ver el día turbio. Y entonces abrimos la bocota y comenzamos a automaldecirnos. Porque automaldecirnos no es que digamos qué maldito que soy, no, es que malo esto, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? No, reflexiona. Si hay algo que tienes que corregir, corrígelo. Pero confía, declara. Porque nosotros vivimos por fe, no por lo que vemos. Y el que vive por fe, sí, la realidad momentánea lo va a querer golpear, lo va a querer paralizar, pero la realidad espiritual de la palabra de Dios le garantiza que siempre tendrá la victoria. Entonces hay que hablar palabra de fe a la circunstancia económica, a la circunstancia de salud. Amén. Aún cuando se ve en el espejo que él tiene la cara para el testimonio, hable. ¿De qué sabe si Dios le hace un cambio ahí, un transforme ahí? ¿Ah? Háblele a su día. ¿O es que vamos a vivir con aquella cosa del mundo de que el que se levantó con la pata izquierda le va a ir mal? No, mis amados, nosotros no creemos en la suerte, creemos en la bendición. Somos herederos. Levante su mano y diga: yo soy un hijo de Dios, yo soy heredero y coheredero con Cristo. Amén. ¿Saben? El plan y propósito de Dios para su vida, Dios quiere que usted aprenda a amar la vida que tiene. Amén. ¿Para qué yo voy a añorar cuando tenía otra edad? Voy a disfrutar la que tengo. Amén. Así es. Amén. ¿Cuántos entienden? Hay gente que vive llorando? Y es que cuando yo tenía 15, ay, es que cuando... No, disfrútelo hoy. Disfrútelo. Porque si usted lo disfruta, usted con esa acción le está diciendo: gracias, Señor. Pero ahora que el cartón de huevo está en 900, yo sigo diciendo: Señor, déjalo así. Por favor, déjalo así, Señor. ¿Ah? Siga multiplicando a las gallinas ponedoras, Señor, en este país para que siga barato el huevo. ¿Ah? ¿Cuánto entiende lo que le quiero decir? Refrenemos nuestra lengua de hablar a la circunstancia. Amén. Amén. Y sus labios no hablen engaño. ¿Por qué?
Porque cuando hablamos influenciados por una circunstancia que estamos viendo, es una realidad, pero no es la verdad de Dios. Entonces estamos hablando en el principio del engaño de esa realidad momentánea. Ustedes pueden meter la mano a la bolsa y lo que saca es la lengua ahí. Pero eso no significa que usted no esté bendecido. Así es. Acuérdense de Pedro. Sacó un pez y en la boca del pez estaba el dinero. Ahora pregunta, ¿cómo el pez fue pescado si tenía en la boca la moneda? Respuesta, era algo sobrenatural. Entonces yo no sé dónde está mi pez. Lo que yo sé es que yo nunca quedaré avergonzado, porque fiel es el que prometió. Amén. Dígalo conmigo, yo nunca quedaré avergonzado, porque fiel es el que prometió y es el Señor. Amén. Así que diga, Señor, comienza a mandarme esos peces, esa provisión. Amén. Entonces aprendamos a hablar. Aprendamos a hablar, no reaccionemos. Seamos más espirituales que naturales. Amén. Entonces, vamos a ver la primera clave esta tarde. Son 4. La primera clave para amar la vida. Tengo una pregunta. ¿Usted ama la vida que Dios le ha dado o desea estar muerto? Yo he topado gente en consejería que me ha dicho eso. Yo deseara estar con el Señor. Hay personas cristianas que desean ya no vivir. ¿A ustedes nunca le dio esa chiripiorca alguna vez en su vida que quería como desaparecerse? Porque mira que a mí sí. Hasta que un día el Señor me reprendió fuertemente. Entonces, meditemos. Porque Elías en Primera de Reyes 19:4 y Jonás en el capítulo 4 verso 9 del libro de Jonás, a los dos les dio la chiripiorca. Elías dijo, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Jonás, en el verso 9, capítulo 4. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por una calabacera? Y él le respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Elías tenía chiripiorca porque Dios no había hecho chicharrón a Jezabel. Jonás estaba molesto porque Dios no había destruido a Nínive. Sí, porque a veces queremos que Dios haga cosas. Y como no salen las cosas como nosotros queremos. Elías no entendió que su misión era hacer volver el corazón de la nación de Israel hacia Jehová, una vez que demostró que Jehová era Dios. Ya Dios no iba a intervenir sobrenaturalmente. Jonás no entendió el amor y la misericordia de Dios a ese pueblo pagano.
que hasta pusieron a ayunar hasta las loras. Imagínate, hasta Juanita Junior ayunando ahí. Es la lora de mi suegra. Y como se llama Juana, entonces yo digo que la lora es la hija de ella y es Juanita Junior. Imagínense hasta el gato de Kendall y hasta el pobre Hilbert ayunando. No, imagínense si ese pueblo que era pagano, Dylan, se arrepintió, hijo. Y el profeta lo que quería ver era la destrucción. Y entonces Dios hacía calor y Dios le hizo una calabacera, pero como se puso malcriado. Oiga, este Jonás era bien terrible, porque de nada le sirvió andar 3 días en la panza del gran pez. Imagínense, lo vomitan en la playa. Y si usted ve un mapa, usted se va a dar cuenta que Nínive no tenía playa. Jonás tuvo que caminar cerca de 3 a 5 días para llegar a la ciudad. Había huido de Dios, lo habían lanzado del barco, se lo había almorzado el pez. 3 días y 3 noches clamando, lo vomitan en la playa y tuvo que caminar de 3 a 5 días, según dicen los teólogos bíblicos. Predicó 40 días y como Dios no destruía, se enojó. Muchas veces nosotros no tenemos cara para señalar a Elías o a Judas, porque somos igual. Queremos que las cosas salgan como nosotros queremos. Y no entendemos que cuando hablamos de obras predestinadas, asignadas, están asignadas con el objetivo de cumplir el propósito de Dios. Nada más. Nada más. Y a veces queremos que Dios haga. Y como no vemos ese resultado, nos da esta chiripioca. Y le voy a decir una cosa: estos 2 hombres de los cuales estamos hablando no era cualquier cristianito ahí tibio, eran profetas de Dios. ¿Cuánta gente en el pueblo de Dios cae en un momento depresivo en su vida y dejan de amar la vida? Porque le voy a decir una cosa: todo el que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Es necesario que haya padecimientos para que entremos al reino de Dios, dice la palabra. Pero y con todo y esos procesos o pruebas de fe que podamos enfrentar, la vida es linda. Bueno, Señor, esta gente no dice nada. Sí, amén. A que te lo vas a llevar y por cada uno vas a hacer, porque diga conmigo: esta vida que yo vivo es linda. ¿Sabe por qué? Porque es la que Dios planeó para usted. Señor, amén, gracias. Porque los cristianos oramos siempre que tomamos una decisión de algo. Y Dios nos dice adelante o nos frena. Los planes de Dios siempre son de bien, no de mal. Y entonces yo he logrado entender que uno puede tener abundancia sin tener un 5 en el banco, porque cuando usted necesita, Dios mueve y suelta. Y sabe una cosa: no hay nada más rico que llegue y que usted tenga que decir definitivamente esto fue la mano de Dios. Amén. Ve, estamos esperando milagros y sabremos de milagros en estos días porque Dios es fiel. Punto. Entonces, ¿qué importante, mis amados? Ame la vida que usted tiene. Yo amo
estas reuniones. Yo amo estas reuniones. Ahora que somos el remanente del Señor. Amén. Pero yo lo amo. Porque es la obra que Dios me tiene haciendo. ¿Cuántos entienden? Ame lo que usted hace para Dios. Aunque a usted le parezca pequeño. Ámelo. Valórelo. Ame la bendición que tiene en su casa. Sí, amén. Ame que tenga arroz, frijoles y huevo. Amén. Y no se queje diciendo, siento que me van a salir plumas. Caca, no, nada de eso. No se siente el gallo Claudio. Ame su trabajo. Ame lo que hace. Sí, amén. Y bendiga cada día ese día. Cuando está con el estudio bien duro y bien difícil el examen, ame que ese profesor lo va a enseñar bien. Cuando está en un momento de prueba, ame que va a venir la sanidad esperada, que va a venir el recurso económico esperado, que va a venir la respuesta esperada. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos la vida que el Señor nos ha dado, esa vida va a ser abundante. Sí, amén. Sí. ¿Verdad que cuando alguien te ayuda en algo, usted da gracias? Sí, amén. Amén. ¿Verdad? Y Dios no nos ayudó dándonos la salvación. Sí, amén. Demos gracias por todo. Porque eso es amar la vida. Pero ¿qué pasa si no entendemos esta revelación que estoy tratando de compartirle? Que nos vamos a estar quejando. Y la queja es una automaldición. Yo he entendido que la maldición que salió de la boca de Dios se activa sobre mi vida si yo desobedezco. Así es. Pero si yo obedezco, esa bendición, esa maldición que salió de la boca de Dios en Deuteronomio 28, a mí no me va a afectar. Porque mi obediencia va a tener paralizado ese decreto del Eterno. Yo he entendido que un brujo, un hechicero no tiene poder, ni el mismo diablo, contra un hijo o una hija de Dios llenos de él. Amén. Amén. Y que cuando he sentido alguna cuestión es porque soy guerrero y Dios permite que yo perciba la batalla espiritual. Sí. Pero qué problema es que yo me automaldiga hablando mal. Sí. Porque ahí estaría yo usando el recurso de la autoridad que Dios me dio contra mí mismo. Entonces yo bendigo, si abro la refri, hay un montón de cosas, gloria a Dios. Y si abro la refri y lo que hay un pedacillo de salchichón, digo, gloria a Dios. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Porque le repito, es la vida que Dios planeó. ¿Por qué estamos aquí? Porque fue la voluntad de Dios. Sí, amén. Porque ustedes están aquí porque es la voluntad de Dios. Porque yo viajo a países que estoy esperando todavía que me avisen, pero es la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que cuando vive la voluntad de Dios, Tabita, es lo que Dios planeó. Y los planes de Dios siempre son de bien. Amén. En Mateo capítulo 6, verso 25 dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No es tener salud mejor. Porque la gente puede tener mucha comida y si no tiene salud, no puede comer. No es mejor tener el cuerpo sano, saludable, que tener una serie de cosas materiales que el día que nos vayamos aquí se quedan. Sí.
Primera de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Usted no es 1.000.000 de euros para que todo el mundo lo quiera. Sí. Ni yo tampoco. Y si yo sé que alguien me saluda de una forma hipócrita, y sé que después de que yo me voy hay un comentario, yo me vuelvo y bendigo a esa persona. Sí, amén. Porque si no le agrado, lo que hable de mí no va a ser bendición. ¿Por qué? Porque aquí lo dice bien claro. El que sabe que tiene una herencia de bendición no tiene tiempo para bajarse al nivel de otro que no lo entiende. Amén, Señor, amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal, y sus labios no abren engaño. Verso 11, apártese del mal y haga el bien, busca la paz y síguela. ¿Eh? No se trata de que Dios dame paz porque no sé qué voy a hacer, no. Es busca la paz. ¿Quién es el que da la paz? Jesús. Llénate de Jesús. Sí, amén. Apártate de aquellas cosas, lugares, situaciones y personas que tú sabes sin necesidad de un gran discernimiento que te van a traer mal en lugar de bien. Amén. No se trata de decir que uno ama la vida. Diga, se trata de bendecir la vida que tenemos. Y no solamente de hablarlo, sino de hacer hechos. Como el apartarse cuando sabemos que no somos bien recibidos. Amén. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es un ignorante. Qué fuerte este versículo. Pero es el que ama la instrucción, el que ama ser enseñado. Es el que ama. Yo me siento horas en mi oficina y mi esposa sube, llega, se va y así. Cuando yo me doy cuenta ya es de noche, porque yo estoy estudiando la palabra. Sí, amén. ¿Cómo cree que salen estas cosas? Es su gracia. Pero no hay nada más bonito que aprendan la palabra. Es bonito escuchar cosas de otros predicadores tremendas, pero es más bonito cuando el Señor te da la luz a ti, cuando tú entiendes. El Señor me decía eso, ¿tú quieres terminar tu carrera en victoria? Y yo le dije, sí, Señor, yo quiero. Entonces dice, ama mi instrucción, ama mi palabra, ama mi enseñanza. Porque si amas mi palabra, entonces mi sabiduría va a venir. Y sabes una cosa, no seas ignorante, no tendrás que ser reprendido. Entonces quiere decir que al que es hijo, que Dios disciplina, es al ignorante, que no amó la instrucción, que es la enseñanza, y tampoco la sabiduría, por eso lo tuvieron que regañar.
El que ama la vida tiene que pedirle a Dios sabiduría. Diga, pero la sabiduría viene si amamos la enseñanza. Si anhelamos cada día conocer más. Amar la vida con los hechos es refrenar la boca. Es no andar en chismes, es no andar en contiendas, es no andar en cosas que no son de bendición. Amén. Pero también el que ama verdaderamente la vida no será engañado. ¿Por qué? Porque será lleno de sabiduría. En este tiempo que hay tanta apostasía, el secreto para no ser engañado por una doctrina de hombres, una doctrina de demonios, es amar la instrucción, amar la palabra. Pregunta a alguien que nunca medita en la palabra, ¿la amará? ¿Usted cree que hay alguien que ama? Porque la instrucción está en la palabra, sea el libro o sea electrónica, tecnológica, no sé cómo se le diría a estas. Diga, el que ama verdaderamente no será engañado. Entonces el Señor me decía, no te preocupes tanto si ya está el anticristo por ahí, si ya se está cumpliendo escatológicamente el acuerdo de paz y seguridad. No te preocupes tanto por eso, porque tiene que suceder. Ama mi palabra y yo te daré la sabiduría para que no seas engañado. Entonces yo no sé ustedes, yo no pienso vivir con miedo por lo que vaya a pasar en el mundo. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo y soy parte del remanente que es novia y soy parte de los avivadores antes de que la novia se vaya. Amén. ¿Por qué? Porque sencillamente yo no dejo que el fuego de la pasión por el amor a Dios se apague. Para mí lo más importante es mi relación con Dios. Mi relación luego con mi esposa, mi familia, mi relación con ustedes, con los que les damos cobertura y con todos los que conocemos. Pero Dios es lo más importante, porque al final del camino solo me iré con Dios. Entonces tenemos que entender que en la vida abundante está el plan de Dios para el matrimonio, donde viviremos, qué tendremos, qué no tendremos, porque todo ya está planeado. Hay una vida abundante para tu alma, teniendo el cónyuge correcto, aprendiendo a respetarlo, aprendiendo a dirigirlo. Cuando el hombre dirige a la esposa y la esposa se somete en el orden de Dios. Cuando los hijos obedecen a ambos. Entonces el orden de Dios se establece, la bendición de Dios se establece. En el servicio a Dios, sabiendo que Dios es primero que cualquier otra cosa. Es cuestión de entender lo que es el amor, porque no hablamos del amor del hombre, hablamos del amor de Dios. El Señor no nos ha dejado solos en esta tierra. Él dejó a su Espíritu con nosotros. Pero su Espíritu, el Espíritu Santo y Cristo, con el Padre uno son. En Juan 14:6 Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor quiere que te relaciones con Él, y eso no se logra sin la intervención de su Espíritu. Porque el Espíritu es el que te revela la palabra.
Cuando amas la instrucción, amas la palabra que el Espíritu te revela a ti, entonces Cristo se te revela. Y entre más revelación, más cercanía al Padre. Jesucristo es la vida. Juan 14:23 respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces la pregunta es: ¿estamos amando la instrucción, la enseñanza para tener esa sabiduría revelada por el Espíritu, por el Hijo que nos lleve al Padre? Segundo, en Juan 4:4, Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe una cosa? Amar la palabra implica no acomodarse con la palabra que me agrada en la iglesia. Porque a veces queremos oír solo bendición. Y si nos enseñan acerca de la prueba, queremos oír de que Dios nos va a usar, aunque no oramos y no pagamos precios, no morimos. Queremos oír de esto y lo otro, y a veces nos acomodamos a eso. A nuestro hogar llegaba alguien que ya no llegó, pero llegaba. Y llegaba con unos audios, videos de una predicadora, una mujer de Dios. Y entonces, siempre como tirando, escuche para lo que dice aquí, escuche para lo que dijo aquí. Oiga, qué tremendo eso. Y yo comencé a ver el Espíritu. Pero como yo sé que esa es una predicadora genuina, entonces un día había una prédica donde exhortaba exactamente a la situación de X persona, y le mandé, y le digo yo: oiga, qué bueno eso. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere oír de oración porque ellos no oran, no quiere oír de ayuno porque ellos no ayunan, no quiere oír de vigilia porque ellos no vigilan, no quiere oír de ser fiel a Dios porque ellos son infieles, no quiere oír de compromiso con Dios porque a ellos no les gusta el compromiso. Entonces hay gente que se acomoda, porque hoy en día podemos buscar las prédicas que nos ministran y oírla, pero ¿y la otra parte? Entonces yo entiendo que cuando usted tiene un pastor, un padre espiritual, a esa, una madre espiritual, le toca decirle lo que usted no quiere pero necesita. Amén. Entonces, amar la palabra no es acomodarse con la palabra que a mí me gusta, es recibir la que no me gusta. Amén. En primera de Pedro 2, verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Como cristianos que pasan meses sin escuchar palabras, sin leer Biblia, ¿cómo van a crecer? Ese es el problema que hay dentro de la iglesia del Señor. Gente que va a hacer lámpara, pero en su vida íntima no hay relación. Entonces no crece. Pasan los años y los años
y no crecen espiritualmente. Porque el niño por instinto desea la leche. Lo necesita. Pero luego tiene que comer alimento sólido. Porque si todavía se le da leche, se muere. Entonces hay creyentes que solo quieren la leche espiritual. Solo quieren el mensaje del amor, el amor, el amor. Y no quieren oír la otra parte, pero también el fuego consumidor. Solo quieren oír el mensaje de ir al cielo, pero se les olvida la otra parte, que existe también un infierno. Así es. Yo he conocido gente así. Es triste, pero los he conocido. Ellos solo quieren lo que a ellos les gusta. Pero ¿cómo? Nosotros debemos amar la palabra. Porque cuando amamos la palabra, entonces amaremos la voz de Dios. Porque la voz de Dios es su palabra. Cuando usted agarra y pone la audiobiblia, o comienza a leerla en casa si tiene el libro, usted comienza a leerlo. Es la voz de Dios. Es lo que Dios destinó para que fuera revelado a la humanidad. Es el código de cómo tú y yo vamos a recibir nuestra herencia de bendición. Sí, amén. Entonces tenemos que amar la palabra. Porque usted no puede amar lo que un hombre de Dios diga, una mujer de Dios diga. Eso te puede enseñar algo, te puede impartir en algún momento algo, pero pasa. Lo que nunca pasa es la palabra de Dios revelada a tu corazón, a tu mente. Entonces entienda esto, la voz de Dios viene cuando tú lees la Escritura. La voz del Espíritu cuando te habla a ti, dentro de ti, que a veces hay gente que ni sabe y dice, siento algo, mejor no voy. Es Dios. Cuando se te enseña, como en esta hora, la palabra. Las circunstancias a veces es la voz de Dios. Sueños, visiones puede ser la voz de Dios. Pero eso no hace a alguien espiritual. Profecía puede ser la voz de Dios. Un ángel puede venir y darte un mensaje. Puede venir la voz de Dios así. Hay muchas formas en las que Dios habla, pero Dios nos dejó su palabra escrita para que la conozcamos. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la voz de Dios y viene la del diablo fingiendo que es la de Dios, no vamos a caer. El que se va en pos de herejías es porque nunca amó la verdad. Nunca amó la palabra. Porque el rema siempre será revelado a aquel que lo ama. Qué privilegio tenemos nosotros de tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Y estar Él dispuesto a ayudarnos. Porque si Él nos revela la palabra, entonces seremos gente con revelación de la herencia para esta vida. Póngame atención, póngame atención. La vida eterna está en tu espíritu. Lo que hacemos en esta vida, en el servicio a Dios, es lo que Dios planeó para darnos el pago cuando nos llame a la eternidad, en base al propósito que nos dio en esta existencia. Entonces sí, Dios quiere que le sirvamos. Nos ha dado dones, llamamientos, ministerios algunos, y tenemos que cumplir con Él.
porque es con Él. Pero cuando cumplimos con Él, Él da la vida abundante. ¿Qué es la vida abundante? Yo le puedo testificar, pago más de 1 millón de colones al mes y no sé algo, pero sé que es Él. Viajo a lugares, hasta España fui y no pagué nada, porque es Dios. ¿Cómo? Vivimos, vestimos, porque Dios provee. Dios nos da. Y conforme administramos lo que Él nos da, Él nos va a ir dando más gradualmente. Pero quiero que entienda esto, hay un paralelo. Tu nivel de bendición abundante en tu vida nunca será mayor que tu nivel de rendición a Cristo. Entonces, ¿dónde está el engaño de Satanás? Personas que están cero Dios, en el puro suelo, caídos, como en el versículo que leímos al inicio, caídos del amor de Dios, pero mega bendecidos. Entonces quiere decir que no provino de Dios. Porque la bendición de Dios siempre irá acorde. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Diga, a Dios le interesa más lo espiritual. Porque si yo puedo ir un día a la playa y cantar en el mar, la vida es más sabrosa porque es cosa. Es un esparcimiento para mi alma. Si me asoleo ahí como lagarto, ahí sin ni idea, ¿va? Y me como una sopa de esas de marisco, eso fue una bendición para mi cuerpo. Dios no está en contra de que yo lo haga, pero todo tiene que ir acorde. Entonces, ¿cómo comienza el orden para ya ir aterrizando esta tarde? Amando la palabra. Amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores. Dios busca hijos. Dios busca gente fiel. Y finalmente, 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida es cercano. Diga cercano. Cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabe qué significa amar la venida? Es creer que Él va a regresar. Y es vivir de la forma que tenemos que vivir, apartados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es cuidar de nuestra vida espiritual y que nada, mis amados, nada nos robe esa vida espiritual. No se trata de que si ya está el anticristo y el acuerdo de la paz y eso. Alguien que me estuvo preguntando, ahí está la respuesta: ame a Dios para que no sea engañado. Si el que me preguntó eso, ahí está la respuesta: ame la instrucción, ame la palabra y usted será sabio y no será engañado.
Porque si eso fuera así, entonces hay una gran noticia. El Señor está cerca, más cerca todavía. Y hay una gran noticia, el avivamiento está comenzando. Entonces hay que meterse más. Si uno ama la venida de Cristo, será un bienaventurado, porque nunca perderá la visión. ¿Y cuál es la visión? Vamos al Padre. Los que aman la venida entienden que van al Padre, que regresarán a casa. Amén. Entonces, mis amados, meditemos en estas cosas. No sé ni cuántas cosas les dije ya. Póngase de pie. Y quiero hacer una oración. Padre, bendigo a los que están aquí presentes como a los que tú provocas que sigan y oigan estas enseñanzas. Sabiendo, Señor, que si eso pasa es porque tú les estás hablando, al igual que a los que estamos aquí. Señor, permite que nosotros podamos entender lo que es el amor en ti y para ti. Haznos, Señor, ser parte de ese remanente que se guarda para ti en medio del mundo. De los que aman tu venida, enséñanos a amar tu venida, enséñanos a vivir, Señor, sabiendo que todo lo que tenemos hoy es porque tú lo has concedido y es la medida de bendición que hasta este día nos has dado, que depende de nosotros amarte más para tener más, pero que nada de lo que tú nos des aquí nos desenfoque del destino eterno. Señor, yo bendigo a todos en el nombre de Jesús.